Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Realmente estamos muy contentos de esta plática porque tiene varias cosas especiales. La primera y más importante, como siempre, es que la intención y la misión es mejorar la salud de los mexicanos y pues una de las formas es a través de tocar los puntos en los cuales podemos estar débiles. Y la otra cosa muy importante y la cual me da mucho gusto es que tenemos aquí al doctor José del Carmen Martínez Miranda, es un cirujano maxilofacial, pero resulta que aunque estudió aquí, actualmente reside en el estado de, bueno, en la ciudad de Cuernavaca, y quisiera leerles el currículum. Miren, me lo traté de aprender, pero realmente el resumen está largo, así es que ya comprenderán la importancia del doctor Carmen y sus conocimientos, ¿no? Bueno, déjenme nada más cerrar algún micrófono por ahí. Ya. Entonces, el doctor José del Carmen Martínez Miranda es médico estomatólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y no le hemos preguntado si nació aquí. ¿Aquí nació, doctor? Sí, así es, de San Luis Ah, Potosí. Yo soy de San Luis Potosí. qué gusto. ¿Quién sabe qué anda haciendo por allá? Pero qué Sí, gusto que ¿verdad? seamos paisanos. La segunda cosa es que es cirujano maxilofacial, egresado de la Universidad de Guadalajara, hizo su residencia en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Juan Menchaca. Además, es cirujano maxilofacial pediatra y craneofacial, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Sus cargos actuales es que es profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial, avalada por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde 2014 hasta la fecha. Para que vean la clase de ponente que tenemos el día de hoy. Es jefe del servicio de cirugía maxilofacial en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Y esto es lo más relevante para nosotros en este momento. Es coordinador de la Clínica de Labio y Paladar Hendido en el estado de Morelos desde 2014 a la fecha y está certificado, claro, por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Él, que nos va a aterrizar esta plática a nivel de piso, es conferencista nacional e internacional de múltiples congresos. Así es que, pues, doctor José del Carmen, realmente estamos y nos sentimos muy honrados el que nos haya aceptado dar esta plática. Créame que con lo que usted nos pueda aportar de su sapiencia va a ayudar a mucha gente, como lo hace ya allá en el estado de Morelos. Estamos muy agradecidos y pues adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación a esta plática y pues más que nada es darles un poquito de información sobre lo que es el manejo multidisciplinario del labio y paladar hendido, en el cual pues sí entran muchos factores, tanto genéticos, ambientales, de nutrición, sobre todo también muy importante. Es pues prácticamente información que va dirigida, ha comentado para hacerlo un poquito a personas, pues ahora sí que de la población en general, ¿verdad? No hicimos esta plática muy técnica, más que nada va orientada a aquellas personas que van de la mano, que tienen o conocen a alguien con labio y paladar hendido. Y bueno, también me decía el doctor que sí hay también algunos doctores que están presentes aquí en la plática, pero bueno, vamos a hacerlo no tan técnica para aquellas personas que no entiendan o a veces no están muy en relación con los términos médicos, pues esta plática es dirigida a esas personas para que entiendan un poquito más fácil lo que son la información más concisa y precisa que deben de saber sobre el labio y paladar hendido.
Ya también habíamos hablado con el doctor Gudiño para ver la forma de dar otra plática, pues ahora sí que a especialistas y a otros profesionistas de la rama odontológica y médica, y pues si nos siguen invitando, pues a sus órdenes, doctores, aquí estaremos. Vamos a empezar, esto es parte del equipo del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Siempre les he dicho a todas las personas que el enfoque de labio y paladar hendido no es nada más a cargo de un solo especialista. Tiene que ser un equipo multidisciplinario en el cual tengan toda la atención oportuna y precisa de todos los especialistas que deben de ver la parte del labio y paladar hendido. A lo mejor y sí me ha tocado acá en la clínica que pues bueno, yo como cirujano maxilofacial soy el que opera a estos pacientes y que a veces también dicen es el que me llevo todos los reflectores, todas las cámaras y a veces los especialistas que no hacen algo quirúrgico pues también dicen, no, oye, pero pues yo estoy ahí dentro de la clínica, pero pues bueno, es un equipo que entre todos tratamos de darle lo mejor al paciente. Obviamente, pues sí, a veces la parte de la cirugía es lo que más a veces se da a conocer o lo conoce el familiar del paciente con labio y paladar hendido. Sin embargo, atrás de todos nosotros están todos aquellos especialistas encargados en darle la atención oportuna a estos pacientes. Y no nada más estoy hablando de especialistas, también hay muchas personas en el hospital administrativo, sobre todo, que nos dan la facilidad para poder darle la atención a estos pacientes. Muy importante el trabajo que hace Trabajo Social en nuestra institución para que los pacientes no se pierdan y les den el seguimiento oportuno a estos niños. Porque lo que sí es que se les debe dar a conocer a las personas es de que muchas veces los operan del labio y del paladar y ya se olvidan, dicen, ah, bueno, ya me lo operaron del labio y del paladar y hasta allí se olvidan de darle el seguimiento con las demás especialidades. Igual, como se los digo, yo orgullosamente soy de San Luis Potosí, de la capital. Yo estuve allá y me formé hasta la licenciatura y ya posterior emigré pues, a otros estados a hacer los demás estudios de especialidad y de subespecialidad. Actualmente el Hospital del Niño está en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, que está a 10 minutos de la capital, que es Cuernavaca, Morelos. Y allí pues estamos coordinando la clínica de labio y paladar hendido del estado. Aquí vemos lo que es la entrada del hospital. Son bienvenidos cuando quieran conocer el hospital, a todos los doctores, a toda la gente del auditorio. Bienvenidos acá a su casa en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Espero que sea de visita nada más, no como pacientes. Aparte de las instalaciones que nosotros tenemos acá en el Hospital del Niño, y nosotros tenemos, aparte de lo que es la clínica del labio y paladar hendido, también hacemos todo lo que es reconstrucción de todas las anomalías craniofaciales. El labio y el paladar hendido entra dentro de estas anomalías, por lo cual el servicio de cirugía maxilofacial eh, se apoya apoya a todo lo que es la clínica del labio y paladar hendido, además también a la clínica de reconstrucción auricular y a la clínica de cirugía craniofacial, que son todas las alteraciones de cráneo que nosotros vemos en estos pacientes en conjunto con neurocirugía y también todo un equipo multidisciplinario para la atención oportuna de estos pacientes que llegan a presentar alguna alteración craniofacial. En el hospital atendemos diferentes tipos de labio y paladar hendido. Entre ellos son aquellos pacientes que nada más tienen puro labio o puro paladar o tienen la asociación del labio con paladar hendido y aparte también están asociados con algún síndrome que también puede estar alterada pues prácticamente su salud en general, no nada más el labio y el paladar. Todas estos tipos de alteraciones están asociadas pues a algunos síndromes, los cuales también se tienen que ver de manera integral junto con los pediatras del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. El equipo multidisciplinario, a mí me gusta poner mucho esta imagen porque si ven, son muchísimas manos que están en un solo paciente. El paciente pediátrico es muy pequeñito. Sin embargo, aquí vemos cómo todas las manos tienen un fin común y todos están trabajando
para hacer la reconstrucción de todas estas anomalías craniofaciales. Obviamente, pues cada quien tiene su función, así como lo vemos en el quirófano, pues también cada uno de los médicos que participamos en estas cirugías tenemos ese fin común de llevar exitosamente cada una de estas cirugías. Aquí tenemos el equipo de la clínica. Si ustedes ven, somos más de 12 especialistas que conformamos el equipo de la clínica del labio y paladar hendido, porque es importante darle la atención integral a los pacientes desde recién nacidos hasta que tienen la edad de 18 años. En el hospital los vemos hasta que tienen 18 años, 11 meses de edad, que se les da la atención. Obviamente, como es un hospital del niño y del adolescente, tenemos cierto límite para la edad, que es a los 18 años, 11 meses. Aquí el hospital, en todas las demás especialidades, ven a los pacientes hasta los 17 años, 11 meses. Aquí a la clínica de labio y paladar hendido, como a esa edad es cuando hacemos las cirugías estéticas finales, pues nos dan o nos sentimos afortunados porque nos dan un rango un poquito mayor de lo que permite el hospital como tal, la atención de acuerdo a la edad. Y pues bueno, aquí vemos que pues la parte del labio hendido es el resultado de la falta de fusión de las estructuras anatómicas del labio superior. Obviamente, este labio puede estar afectado de forma parcial o total, que puede llegar a afectarse hasta lo que es la fosa nasal del lado afectado, o solamente puede estar afectado el puro labio superior. Esto hay diferentes clasificaciones del labio paladar hendido, sobre todo si es labio hendido unilateral o bilateral, si es incompleto o si es completo, o también si se presenta del lado derecho o del lado izquierdo. Hay bastante diversidad de cómo son estas alteraciones que pueden ser nada más también el puro paladar o el puro labio, o como les había comentado que puede estar asociada las dos en conjunto, desde el labio hasta el paladar. Prácticamente también el paladar hendido presenta varias clasificaciones también, en donde puede estar asociado con labio hendido o puede estar como en esta parte de aquí, en esta imagen, que nada más es el puro paladar el que está hendido. Y también dentro del paladar hendido hay otras clasificaciones donde puede estar afectado nada más el paladar blando o también el paladar duro, o que está asociado en conjunto desde la fosa nasal, todo el labio superior, el proceso alveolar, el paladar duro y el paladar blando, que es cuando se considera una hendidura labiopalatina completa. Y pues esto puede ser unilateral, como ya les había mencionado, o también puede presentarse de manera bilateral. Aquí vemos pues prácticamente una clasificación de lo que es el labio y paladar hendido unilateral completo, donde les comentaba que desde la fosa nasal hasta lo que es la parte del paladar blando, ya vemos que el paladar blando termina en donde está la úvula, que normalmente pues lo conocemos como la campanita del paladar, y esa puede estar fusionada por la misma de la hendidura, que puede presentarse el lado izquierdo y el lado derecho. Sin embargo, pues nuestro deber después de la palatoplastía o de la cirugía del paladar es dejar completamente unido en una sola ese paladar. Prevalencia en la población aquí en México, hay estudios donde nos dicen que de cada uno de 150 recién nacidos vivos van a nacer con labio y paladar hendido. La incidencia va a variar de acuerdo al país y a la situación demográfica donde nos encontremos. Hay en algunos países asiáticos que es 1 de cada 300, que está más la prevalencia que aquí en México, pero pues eso depende también la etnia y también los problemas socioeconómicos que presente cada país. Por ejemplo, también el 50% va a ser labio y paladar hendidos, el 30% solo va a ser el paladar y un 20% solo el labio. Y según a las referencias bibliográficas es mayor el labio izquierdo, es más común, y después del izquierdo sigue el derecho en una relación de 6-3, y después sigue el bilateral en una relación de 6-3-1, como lo estamos mencionando aquí. Eso quiere decir que el labio bilateral es un poquito menos común que el labio hendido derecho, pero es un poco menos todavía aún que el labio izquierdo.
y casi la mayoría o no del lado derecho están, o bueno, son el que más está asociado a algún síndrome. Sin embargo, pues bueno, en la clínica o en la práctica vemos que el labio del lado derecho o lado izquierdo puede estar asociado a cualquiera de los síndromes que vienen acompañados con labio y paladar hendido. ¿Cuál va a ser la causa? La causa del labio y paladar hendido va a ser multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar factores externos, factores internos que pueden ser hereditarios, las causas genéticas, el estado de nutrición de la mamá, pues ahora sí que el niño que va a presentar labio paladar hendido. Van a ver varios factores que van a estar asociados con la aparición del labio y el paladar hendido. No hay un factor en específico de decir, por esto fue que no, que se presentó el labio y el paladar hendido. Aquí sí es importante nosotros en el hospital del niño, cuando llegan los pacientes de primera vez, sobre todo cuando viene la papá y la mamá, a conocer o dar la primera entrevista pues al hospital, les damos nosotros una plática en la cual les explicamos que precisamente esto, que la etiología del labio y paladar hendido no se enfoca a una sola causa de decir, por esto fue que su niño nació con labio y paladar hendido. Porque nosotros nos toca ver aquí en pacientes del hospital que vienen pues de regiones donde pues casi no hay información o donde pues son de escasos recursos, a veces es de gente que de extrema pobreza, que no saben el significado, no saben el por qué se presentó esto. A tal grado que a veces la mayoría nos ha tocado que se dejan, papá y mamá se dejan porque el papá le echa la culpa a la mamá, que por su culpa nació el niño así, o viceversa, la mamá le echa la culpa al papá. Entonces, sí nos ha tocado ver en el hospital que tiene mucho también la parte que en cuestiones de que las parejas se dejan precisamente por falta de información del por qué se presenta el labio y paladar hendido. Entonces, lo que nosotros tratamos en la primera plática informativa a los papás es darles a conocer los diferentes factores que pudieron haber estado asociados con que el bebé tuviera el labio y paladar hendido. Y también, como lo mencionamos, pueden hacer alteraciones que se presentan sobre todo en el primer trimestre y pueden ser genéticos. Los genéticos también nos ha tocado que ver que en los pueblos de acá de Morelos se casan entre primos, y también eso está un poquito asociado con la literatura en lo que es crías entre familiares y también pues a veces entre sobrina o entre tío se dan también las parejas y también puede estar asociado mucho a lo que es la parte de, pues prácticamente de desnutrición. Como lo vamos a ver ahorita más adelante, también todo esto está asociado con alguna etiología. Sin embargo, toda esta etiología se los damos a tratar de dar a los papás para que en lugar de que se separen o que tengan problemas entre ellos por la anomalía de su bebé, pues lo que hacemos es tratar de que de los dos se enfoquen en el tratamiento del labio y paladar hendido. Para eso nos apoya mucho el servicio de psicología del hospital, en el cual también tienen su primer cita con psicología para empezar a dar seguimiento tanto psicológico a los papás y también posteriormente al niño cuando ya tiene un poquito más de conciencia. Entonces el seguimiento de psicología se les da en primera a los papás y posteriormente se le da el seguimiento al niño. También uno de los factores que nos hemos encontrado acá en el hospital es, por ejemplo, llegan pues adolescentes que se embarazan a los 13, 14 años, que pues prácticamente no era un embarazo deseado, porque así lo mencionan ellos, y pues también el papá tiene máximo 15, 16 años. Todo esto también, yo les digo acá a los residentes, pues llega un niño cuidando a otro niño más pequeño, entonces también todo eso, la parte psicológica hay que tratarla de ver desde, pues ahora sí que son adolescentes que acuden con nosotros para que se les dé pues la orientación que ellos andan buscando o que no saben cómo tener a un bebé a esta edad
con labio y paladar hendido. Para las personas a lo mejor ya más adultas se les complica pues más a estas personas. Y sí, o sea, siempre les pedimos que acudan, no sé, con la abuelita o con el abuelito que ya son mayores de edad, porque llegan los adolescentes y todavía no tienen ni siquiera 18 años, pues legalmente ellos no pueden firmar los consentimientos y autorizaciones si no es un mayor de edad. Entonces, todo esto, los factores genéticos, ambientales, nutricionales, son lo que nos van a encaminar a ver cuáles son las etiologías más cercanas a que se pudo presentar esa anomalía craniofacial. También está asociado también a otros medicamentos, plaguicidas, pesticidas, que pues también dependiendo de el riesgo de trabajo del papá o de la mamá que trabaja en algunas fábricas. Acá en Morelos tenemos pues la zona industrial, igual como allá en San Luis Potosí, donde fíjense que sí hemos notado que algunos o la mayoría no es precisamente por eso, pero sí la gente que tiene o ha presentado labio paladar hendido viven en esa zona industrial en la cual pues digo en el ambiente se respira diferente, que huelen los químicos, las sustancias químicas. Entonces todo eso nosotros lo tenemos asentado en la hoja inicial de primera vez del labio paladar hendido, porque nosotros damos un reporte a la Secretaría de Salud Estatal sobre los factores probables de que pudieron tener esta anomalía craniofacial, desde lo que son labio y paladar hendido, anomalías craniofaciales como craniosinostosis. Entonces nosotros hacemos todo lo que es la cuestión de interrogatorio tanto a la mamá como al papá, de ver qué factores son los que nos estén proporcionando alguna etiología relacionada con algún químico o algún lugar donde trabaja el papá o la mamá. Otras también son las radiaciones que puedan estar afectando y también, sobre todo aquí lo estamos mencionando, dentro de los factores nutricionales, la deficiencia de ácido fólico o la deficiencia de zinc. Hay artículos que nos eh, mencionan que la falta de estos dos componentes también está asociado con labio y paladar hendido, aparte de otros medicamentos anticonvulsivantes que también se ha descrito en la literatura que pueden estar asociados con lo que es el labio y el paladar hendido. Aquí le estoy poniendo también que en algunos artículos publicados en el 2005 incluyeron alguna asociación entre la deficiencia materna de zinc y un mayor riesgo de tener labio y paladar hendido. Aquí el objetivo era comparar los niveles séricos de zinc y cobre en madres niños con hendiduras craniofaciales y en mujeres que dieron a luz sanos o que se incluyeron dentro de ellos, que fueron 65 madres con niños de labio paladar hendido y 31 madres de control nada más. Y pues sí se llegó a una diferencia en la cual pues la menor cantidad de zinc también influyó en la asociación con presentar labio y paladar hendido. Hay que recordar que nosotros tenemos el especialista en nutrición que nos va a apoyar en la cuestión de llevar el embarazo a las mamás que tienen alguna pues factor predisponente al labio y paladar hendido. Y también después de que nace el bebé, les dice cómo va a ser la nutrición en estos niños, porque el zinc se tiene que introducir o tiene que tener buena ingesta de zinc desde el primer trimestre del embarazo y posteriormente también cuando está lactando es importante que consuman el zinc para evitar que tengan, pues ahora sí que alguna alteración como la que estamos hablando del labio y paladar hendido. Eh, También prácticamente estamos viendo que el zinc principalmente está en algunos alimentos como es las carnes rojas, las carnes de ave, pero principalmente también lo podemos encontrar en los frijoles, frutos secos, en los cereales integrales y algunos productos lácteos. De ahí la importancia de que pues nosotros sepamos el estado de nutrición de estos pacientes. Como yo les había mencionado la vez hace rato de que estos pacientes que llegan son pacientes de bajos recursos económicos y que hay veces que nada más pueden comer una o dos veces al día máximo y con lo que puedan comer, o sea, no tienen los suficientes aportes nutricios para que se pueda desarrollar bien el embrión y en este caso, pues
posteriormente el feto ya en semanas más avanzadas. Sin embargo, pues sí es recomendable que se esté consumir diariamente los niveles de zinc. Se recomienda que para las mujeres embarazadas sean 12 miligramos de zinc al día, los cuales se pueden consumir en los en los alimentos que acabo de decir, y si no, se pueden sustituir médicamente, y hay muchos medicamentos que está el zinc solo o está eh, complementario con algunos suplementos alimenticios. Sin embargo, pues tienen que tener una ingesta diaria de zinc para que no se disminuya el riesgo del labio y paladar hendido. Dentro de lo que les mencioné, pues el zinc también, aparte de que nos ayuda a tener una buena reproducción o regeneración de lo que son las heridas cicatrizales, también ayuda a la producción del ADN de las células. El zinc nosotros lo tenemos en todas las células, pero también nos ayuda a que se vaya formando el ADN de cada una de las células. Por eso es importante la ingesta diaria de zinc y sobre todo en las pacientes embarazadas en el primer trimestre. Otra de las etiologías también es el hereditario multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Si hay pacientes con labio y paladar hendido en la familia por parte del papá o de la mamá, pues obviamente tienen un porcentaje mayor a que el niño pueda tener cierto porcentaje a que nazca con labio y paladar hendido. Y también está muy asociado a lo que es la ingesta de tabaco, alcohol o alguna otra droga, sobre todo más asociado con la mamá, pero también, sin embargo, también existe el factor del padre para que esto esté asociado con labio y paladar hendido. Y sí es muy importante aquí mencionar, hablando que estamos del alcohol y del tabaco, que cuando hay una ingesta de alimentos que tienen zinc, el tabaco o el alcohol lo van a minimizar o va a neutralizar ese aporte hacia la célula del zinc. Por eso sí es importante tener una buena fuente de zinc, ya sea por alimentos o por suplementos alimenticios, porque si se tiene el hábito de tomar alcohol o de fumar, estas sustancias van a inhibir el proceso normal del zinc en la célula. De hecho, pues también lo mencionan los artículos que hay una inhibición del aporte normal de las células del zinc si se consumen normalmente o diariamente tabaco o el alcohol o algunas drogas. Entonces, por eso sí es importante saber cuáles son los vicios y cuáles nos pueden afectar en la absorción normal de las células del zinc cuando se consume alguna de estas toxicomanías. Y también existen etiologías asociadas, como ya les había mencionado, de labio y paladar hendido con algunos síndromes, como es la trisomía 13 y la 21, y en el síndrome de Waardenburg, que son principalmente algunos de los síndromes asociados con labio y paladar hendido, y que tienen otras alteraciones no nada más en cara, sino que también puede tener algunos hoyuelos o las fisuritas que se observan, no si han tenido el contacto de ver pacientes que presentan unas pequeñas fobias pequeñitas se llaman fobiolas o hoyuelos, le dicen en el labio inferior, que están una a cada lado, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Y son pequeñas fístulas también remanentes de tejido embrionario que no llegan a cerrarse, y esas fístulas pueden estar presentándose durante toda la vida si es que no se corrigen quirúrgicamente. Entonces, también es importante saber qué síndromes están asociados con labio y paladar hendido y también qué procesos infecciosos pueden ocasionar durante el embarazo labio y paladar hendido. Entre ellos tenemos la rubiola, el toxoplasma o infecciones por sífilis también tienen un porcentaje de que aparezca el labio y el paladar hendido. Y bueno, para la preparación quirúrgica el tratamiento debe de ser individualizado, aunque sabemos que el labio y paladar hendido se presenta en diferentes formas, ya sea unilateral, bilateral, completo o incompleto, asociado con labio y paladar o no, o que estén aislados, siempre a cada paciente se le debe de dar su enfoque individual. Esto quiere decir que se le va a pedir, se le va a hacer un estudio del estado nutricional, los familiares, si son cooperadores, no cooperadores, si están dispuestos a darle el manejo integral a su bebé del labio y paladar hendido,
y obviamente también la disponibilidad del equipo médico para llevarle oportunamente el seguimiento a estos pacientes desde que llegan de primera vez con nosotros. Pues algunas de lo que son la hendidura de antes de la cirugía y posterior a la cirugía, y cuáles son también algunas de las repercusiones con los niños que presentan labio y paladar hendido. A veces los papás llegan bien desesperados porque no saben cómo alimentar a estos bebés. Pues obviamente, pues a veces no pueden llegar a tomar seno materno porque no pueden agarrar el pezón o simplemente no sabe el papá cómo atenderlo, cómo ponerlo en la posición normal para que se pueda alimentar. Muchas veces también pueden presentar, aparte de los problemas de deglución o de succión, a problemas auditivos, sobre todo cuando es el paladar hendido completo. Siempre van a estar las estructuras asociadas, como por ejemplo la trompa de Eustaquio, que nos pueden estar dando otitis en estos pacientes. De ahí la importancia que el otorrino también vea a estos pacientes y oportunamente pueda presentar unos o colocarle al paciente tubos de ventilación cuando nosotros hacemos la palatoplastía primaria o dependiendo de lo que encuentre el otorrino en su valoración de estos pacientes. Dependiendo, no en todos los pacientes ponemos los tubos de ventilación cuando se hace la palatoplastía, simplemente se le da el seguimiento y si vemos en algún momento que tienen otitis recurrentes, pues el otorrino ya decide allí colocar los tubos de ventilación. También es importante decirle a los papás que tienen que tener una terapia oportuna de lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros con la cirugía cerramos los músculos del paladar. Sin embargo, si no le damos esa tonicidad, esos movimientos oportunamente, pues muchas veces llegan a quedarse poco atróficos y no desempeñan la función de estarle dando el movimiento al paladar. Por eso es la importancia de atenderlos oportunamente con las terapias de lenguaje. Problemas odontológicos, pues ya sabemos que muchas veces estos pacientes no presentan algunas o no se le formaron los órganos dentales donde está la hendidura, o pueden estar, pero van a erupcionar en una forma ectópica en la cual no va a ser el lugar donde le corresponde, esto por la alteración que hay en la estructura ósea del maxilar. Y pues problemas emocionales, porque siempre les va a crear un estigma el tener una cicatriz o el que no puedan hablar bien o el que no puedan verse aparentemente estéticamente bien, pues eso también les va a generar problemas emocionales. De ahí la importancia que a cierta edad también a los niños ya se les empieza a dar lo que es la terapia psicológica directamente a ellos y ya no a los papás o en conjunto con los dos. ¿Cuál va a ser la regla para la cirugía? Siempre nosotros seguimos esta regla para llevar a los pacientes a quirófano, que sean por lo menos que tengan 10 semanas de edad. Eso aproximadamente ya a partir de los 3, 4 meses se pueden operar, siempre y cuando el paciente presente lo que es 10 libras de peso o 4 kilos y medio aproximadamente. Lo ideal es que a partir de este peso y si el niño tiene ya las condiciones sistémicas para operarse, adelante se puede operar desde los 3, 4 meses de edad de la primera cirugía que es el labio. También es importante ver que no esté anémico, precisamente de eso hablábamos del estado nutricional, que tiene que tener mínimo 10 gramos de hemoglobina para poderse llevar a sala o que la hemoglobina sea mayor a 10 gramos y precisamente esto nos va a ayudar a la condición de que la cicatrización también se dé en una buena etapa, porque muchas veces decimos, bueno, no, ¿por qué tienen esos problemas nutricionales si durante lo que fue todo la preparación de la cirugía tenía buen peso, no perdió peso, al contrario fue subiendo, pero sí es importante saber que los pacientes tienen que subir nutricionalmente de acorde a lo que tiene la edad, porque muchas veces hay bebés de 3 o 4 meses que están gorditos, pero eso no quiere decir que estén bien nutridos. Entonces aquí es importante saber que la nutrición tenga que darnos un buen sistema inmune para que el paciente pueda pues soportar estas cirugías. Y también es importante evitar que algún paciente que se vaya a operar vaya a tener alguna infección en el momento que se haga el procedimiento quirúrgico.
Aquí nosotros tenemos la valoración un día antes de que se opere. El pediatra le hace la valoración con los estudios de laboratorio, con el peso, con la edad y todo lo que el paciente llegue a presentar clínicamente o alguna sintomatología. Si vemos que está enfermo, que puede empezar con alguna infección de vías respiratorias, pues el paciente se suspende hasta que no esté en las condiciones óptimas para el procedimiento quirúrgico. ¿Cómo hacemos nosotros las cirugías en el hospital? Aquí, como les mencionaba, la primera cirugía, que es la del labio y la nariz, que es la nasoqueiloplastia, se va a llevar a cabo desde los 3 a 6 meses, lo ideal, que es la parte de los meses donde ya el paciente puede recibir la primera cirugía del labio. De los 8 hasta los 12 meses o un año y medio de edad se va a llevar la palatoplastia, ya sea uni o bilateral. De los 6 a los 12 años se va a llevar la cirugía de secuelas. Aquí es donde también, dependiendo si va a requerir injertos óseos a nivel del proceso alveolar o si vamos a cerrar alguna hendidura nasoalveolar, también a esta edad se puede hacer el procedimiento. Y ya posterior es hacer, después de la adolescencia, llevar a aquellos pacientes que requieran, que lo ideal es, si se llevó un seguimiento oportuno desde los primeros meses de vida, evitarle a futuro una cirugía ortognática. Sin embargo, hay pacientes que abandonan el tratamiento o ya no los traen hasta que ven que el maxilar ya se quedó hipoplásico o que se quedó un poquito hacia atrás, para que entiendan que el maxilar no está en la posición con respecto a la mandíbula y el maxilar no creció, por así decirlo, para las personas que no sepan lo que es la hipoplasia. Esto es tener una alteración anteroposterior del maxilar con respecto a la mandíbula. Si nosotros tenemos a estos pacientes un buen seguimiento con ortopedia maxilar, nos vamos a evitar al final hacerle una cirugía ortognática y lo único que quedaría estética hacerla a futuro o ya que termine de crecer sería la rinoplastia, que esa es la estética de la nariz que se va a hacer, pero ya cuando deje de crecer su cara de este paciente. Obviamente aquí lo que les había comentado, todo el equipo multidisciplinario se va a constituir por un grupo de profesionales que van a participar en esta área en específico, conservando su autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente nosotros tenemos reuniones cada 2 meses con todos los diferentes especialistas y vemos los casos en conjunto, los que se ven un poquito más severos, los que están un poco con algún problema de salud. Todo lo que nosotros hacemos es en conjunto con los especialistas. Sin embargo, cada uno tiene su independencia para que le dé el manejo que ellos crean correspondientes a la edad del paciente. Y bueno, pues de aquí tenemos que los integrantes de la clínica del labio y paladar hendido son todas estas especialidades que yo puse aquí, que es psicología, como ya les había dicho, nutrición también, terapia del lenguaje, rehabilitación. ¿Por qué? Porque también rehabilitación nos ayuda a tener una estimulación temprana al bebé, de genética para descartar en aquellos pacientes que son asociados con síndromes, ver cuál es el mapeo genético y si está asociado con algún síndrome en específico. Audiología desde el tamés auditivo y posteriormente los siguientes estudios de vigilancia en que estos pacientes tengan una buena audición y no vayan a presentar hipoacusia. Otorrinolaringología, como ya les había dicho, también igual desde recién nacidos para ver si requieren la colocación de tubos de ventilación. Cirugía maxilofacial, cirugía plástica, ortodoncia y ortopedia maxilar. Desde la primera semana de vida se ve a estos bebés. Les voy a poner un ejemplo más adelante para que vean cómo la ortodoncia y la ortopedia maxilar también son importantes en este manejo multidisciplinario. Y obviamente odontopediatría, desde el primer año de vida a los papás se les da la prevención para que a estos niños los tengan con el mayor hábito de higiene en su boca. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener una alteración en la posición de los dientes. Esto nos va a dar a que tengan mayor acúmulo de alimento, que se vaya formando sarro, que se vaya presentando procesos cariosos. Entonces, desde las primeras
semanas del bebé, el odontopediatra se encarga de darles la plática de prevención a los papás para que se vaya creando un hábito de higiene en el bebé. Pediatría, pues también nos ayuda desde la primera valoración de la primera semana de vida. Y como les mencionaba, trabajo social se encarga de darle todo lo que es el apoyo a los papás para que no dejen de estar trayendo a los niños a las consultas. Tenemos así que entonces la estrategia del equipo de la clínica va a ser impartir el conocimiento general para el tratamiento de las fisuras y mantenernos actualizados en los principios generales y técnicas quirúrgicas que llevan en relación todo con lo del labio y paladar hendido. Evaluar técnicas quirúrgicas y ortodónticas para cada uno de los pacientes. Y tenemos aquí unos ejemplos de los niños con labio hendido unilateral, por ejemplo en este, que se les hace sus conformadores desde recién nacidos para tener una mejor estructura de los tejidos antes de la cirugía. Aquí tenemos algunos ejemplos de recién nacido, cómo nos llegan con estas alteraciones. Es un paciente bilateral, se le ponen sus aparatitos ortopédicos desde la primera semana de vida y entre más pequeño se le ponga al bebé, más se adapta a traer estos aparatitos. Hay veces que nos llegan ya niños de 5 o 6 meses de primera vez, cuando les queremos poner los aparatos ortopédicos, ya ellos mismos no se los dejan en boca, entonces por eso es importante darles la información que desde la primera semana de vida se pueden colocar los aparatitos ortopédicos y sobre todo para nosotros como cirujanos nos den una mejor manipulación de los tejidos en el momento de que hagamos la cirugía. Fíjense de la comparación de cómo empezó un niñito que llegó con esta hendidura completamente abierta, posterior al uso del aparatito, para poder cerrar esa hendidura y en la cirugía hacer más fácil la manipulación de los tejidos blandos. Este es el antes y el después de utilizar el aparatito. La premaxila cómo está, hacia adelante, y con el aparato ya retraer esa premaxila, que es la parte más prominente que se ve de aquí del labio, es lo que es la premaxila, con el prolabio. Pues obviamente no es lo mismo cerrar en un tiempo quirúrgico todo lo que es esta abertura que hay, a cerrarla cuando ya está casi los tejidos directamente uno con el otro. Igual también para el cierre del paladar, obviamente también nos ayuda a que la hendidura palatina no sea tan amplia y podamos manipular mejor los tejidos durante la cirugía. Otra fotografía del antes de usar el aparato y posteriormente a utilizarlo. Como es hendidura, pues va a ser más fácil cerrar durante el procedimiento quirúrgico. Y bueno, el manejo a largo plazo, como ya les mencionaba, de 6 a 12 años va a ser la cirugía de las secuelas, cierre de fístulas nasaloviolares, y de 12 a 18 años la distracción osteogénica, cirugía ortognática, lipotransferencia facial en aquellos pacientes que requieran a tener un poquito más de relleno en tejidos blandos, y por último la rinoplastía. Aquí en el hospital también en conjunto con cirugía plástica vemos algunos casos que son un poquito más severos en cuanto a tienen hendiduras que a veces abarcan todo lo que es el tercio medio de la cara, pues sí es importante en conjunto tratar estos procedimientos quirúrgicos. ¿Cuál va a ser el objetivo del labio o de la cirugía del labio? Tener una mejor estética labial, una buena simetría nasal, una buena proyección del maxilar y una buena altura labial funcional muscular. Y de aquí ya nada más les voy a dar algunos ejemplos de lo que son los procedimientos quirúrgicos que se realizan y los resultados del antes y después de la cirugía en estos niños. Labios bilaterales incompletos, hay diferentes tipos de variaciones del labio y paladar hendido, semanas posoperatorias, y ya posterior al procedimiento quirúrgico, cómo quedan las cicatrices con un mínimo de estigma. Esto es lo que se quiere lograr llegar con todos los pacientes, que sea lo menos impredecible lo que es la cicatriz, para que estos pacientes tengan un buen desarrollo, tanto psicológico como emocional, en estos pacientes con labio y paladar hendido. Y aquí son diferentes
tipos de labio y paladar hendido que se puedan presentar, ya sean unilaterales, incompletos o completos, y también la palatoplastia primaria, el paladar después del labio, todas estas alteraciones que llegan a presentar para poderlo cerrar, ya sean nada más asociados con labio o que estén exclusivamente el puro paladar. Y posteriormente a lo que es el labio y el paladar que ya se operaron, hay que dar el seguimiento desde los 2 años hasta los 8 años con la ortopedia maxilar y también importante foniatría, terapia de lenguaje otorrino y psicología durante todo este tiempo en los niños. Pues es importante que no decirle a los papás que ya después de que se operó el paladar no ya se suspende o ya terminó la atención con estos niños, sino que hay que darle seguimiento con las demás especialidades y también con nosotros para ver cómo va el funcionamiento y la evolución con estos pacientes. Y en el momento que sea necesario continuar con los aparatos de ortopedia maxilar para evitar que haya una hipoplasia o un retraso en el desarrollo del maxilar. Por ejemplo, en este paciente, de cómo nos llegó después de que no se operó, perdón, después de que se operó el paladar y ya perdió sus citas de seguimiento, con una distracción osteogénica se puede hacer ese movimiento para que su maxilar no se vea tan destruido y tenga una buena armonía facial. Y al finalizar, pues también en donde la mayoría de los niños con labio y paladar hendido que no les nacen los dientes o que no se llegaron a formar, se pueden colocar restricciones con implantes dentales en los cuales nosotros vemos dónde está la hendidura, se pone un injerto óseo para que se forme hueso y sobre ese injerto se puede colocar el implante y poderle rehabilitar con una corona dental la pieza dental que hace falta o que debió de estar en donde estaba la hendidura del proceso alveolar. Y por último, a la edad de los 17 a los 19 años hacemos lo que es la rinoplastia estética, como les mencionaba, que ya es el último pues, procedimiento por estética que hacemos en el hospital hasta la edad de los 18 años con 11 meses. Ya después de los 19 años, ya los pacientes pues, ya se dan de alta del hospital, pero la idea es que al final de los 18 años se llegue con la última cirugía, que es la estética de la nariz, y con eso terminamos lo que es el manejo multidisciplinario de los pacientes con labio y paladar hendido. Entonces, el antes y el después de esos pacientes con labio y paladar hendido de la última rinoplastia. Y el resultado que queremos lograr al final de este tratamiento, pues es llegar a tener una arcada lo mejor posible en estos pacientes, ya sea con implantes, con ortodoncia, pero que sea lo más estético y funcional posible en nuestros pacientes con labio y paladar hendido. Conclusiones, tenemos que la prevención es algo lo más importante en los pacientes que les vamos a dar la plática de primera vez, darle todo lo de prevención, desde obviamente que deben de tener, si en algún momento llegan a tener otro bebé o un hermanito del niño que nació con labio y paladar hendido, pues darles el seguimiento desde el primer trimestre de embarazo mediante consultas, ultrasonidos. O sea, también esa plática se le da de que, porque muchas veces nos ha tocado que dicen, ay, doctor, pero si mi primer niño nació con labio y paladar hendido, también el segundo que tengan me van a hacer así, pues hay cierto porcentaje, les explicamos, pero el hecho de que exista una probabilidad, pues no quiere decir que su niño, el segundo, van a ser con labio y paladar hendido. Por eso les eh, mencionamos la importancia de un seguimiento médico desde el primer trimestre de embarazo y darles una buena alimentación durante todo el proceso del embarazo, como ya lo mencionamos, con suplementos alimenticios o con lo que son complementos o el ácido fólico que deben de tomar desde el primer trimestre y atender oportunamente a estos pacientes para que tengan unos resultados estéticos y funcionales favorables para estos pacientes. Y siempre, siempre darle el manejo multidisciplinario a estos pacientes desde la primera semana de vida hasta que cumplan la mayoría o de los 18 años o que ya son personas adultas. Por eso sí es importante procurar buscar la atención oportuna a aquellos pacientes con labio y paladar hendido, así sea desde que recién nacidos, para que todas aquellas personas
que sepan que tienen pacientes con labio paladar hendido, se les debe dar la atención desde recién nacidos y no dejar de que, bueno, más adelante, ya que crezca un poquito más, le hacemos la cirugía. Entre más pronto se les dé el tratamiento multidisciplinario a esos pacientes, el éxito es mayor tanto en la estética como en la funcionalidad para estos pacientes, y obviamente son pacientes que se incorporan a la sociedad sin ningún problema emocional o que le pueda afectar en su vida personal para toda su vida. Pues yo creo que hasta aquí es la plática. Aquí tenemos el equipo de cirujanos que nos apoyan en el Hospital del Niño Morelense. Todos nos enfocamos a la parte estética y funcional, quirúrgicamente hablando. Y pues bueno, somos un equipo organizado en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Y les hago una atenta invitación cuando los quieran conocer a que atiendan su hospital y su casa también. Muchas gracias. Doctor, pues muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta, a lo mejor antes de que se nos corte, pero realmente, caray, cosas que yo, que ya llevo un rato en esto, definitivamente no sabía ni pensaba. Realmente, muchas gracias. Creo que lo que nos ha dicho es muy iluminador para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a dar permiso solo a una. Yo, buenas noches. Buenas noches. Soy Claudia, mamá de un bebé de 4 meses. Igual lo operaron hace un mes. Nada más quería preguntar al doctor o a ustedes, ¿cuál es la mejor crema para la cicatrización y cada cuánto tiempo o cómo se deben de dar los masajes? Sí, miren, nosotros siempre les explicamos, digo, para ponerlos un poquito en obligación a los papis, precisamente, porque muchos papás piensan de que, ya lo operó y bueno, ya el resultado estético final, si fue bueno o fue malo, es culpa del cirujano, ¿verdad? Pero siempre le decimos acá en el hospital que el 50% del éxito de la cirugía es 50% el equipo médico y el otro 50% le corresponde a los papás. ¿Por qué? Porque así también a los papás nosotros los ponemos pues ahora sí que responsables de los cuidados posoperatorios. Nosotros la crema que más utilizamos se las indicamos después de retirar los puntos de sutura. Y la crema que nosotros colocamos principalmente es el Quitocel y nos ha dado muy buenos resultados. No sé si la conozca, es una cremita que nosotros la indicamos 2 veces al día y siempre le decimos a los papis que no, después de que le coloquen la cremita, no lo saquen al sol para evitar un poquito lo que es el blanqueamiento de la piel. Sin embargo, sí, esta crema a nosotros nos ha funcionado bastante sobre la cicatriz. Y en la otra parte importante es darle lo que es el masaje de la cicatriz. Bueno, me supongo que usted lo ha notado, donde se hace la cirugía se crea un poquito de fibrosis, que es el engrosamiento de la cicatriz. Lo principal es en los primeros 3 meses que hay una retracción de la cicatriz, darle o estar apoyando con masajito, como usted lo dice, mencionarlo, pues ahora sí que pues, se lo podría decir directamente así, es un poquito a lo mejor no tan entendible, pero sí se tiene que dar cierta presión en la cicatriz para que quitemos esa fibrosis que se está formando en los primeros 3 meses de la cirugía. La retracción cicatrizal es un proceso mismo pues de la propia cirugía, la cual nosotros tenemos que ayudar precisamente con la manipulación, con el masajito que se le da de forma circular. Y pues de esto nosotros le decimos a los papis que entre más tiempo se lo den durante el día, pues para el bebé es mucho mejor. Al principio van a ser muy reactivos, no se van a dejar. Uno le dice al papá, pues toque el día el masaje, pero sí, a veces nos dicen, pues sí, pues como usted no está todo el día con el bebé, se pone irritativo, no se deja, pero después de ciertos días el propio bebé ya empieza a hacer algo habitual, que se lo van a hacer y sin problema se va dejando conforme lo hagan de mayor constante o de mayor rapidez durante todo el día. Pero sí la cremita, el Quitocel la ponemos nada más 2 veces en la mañana y en la noche. Se deja allí sin manipular lo que es la parte de la cicatriz. Y el masajito el mayor tiempo posible, los primeros 3 meses,
son los mejores para poder dar este tipo de masaje. Muchas gracias, doctor. Tenemos también la presencia, entre otros, del doctor Andrés Azcárate. Él es un conocido cirujano potosino que, pues, colabora y seguramente muy conocido del doctor José del Carmen, ¿no es cierto? Sí, sí nos conocemos también. Saludos al doctor. Nos hemos visto allá también en San Luis Potosí. Gracias, doctor, un placer. Junto con el doctor Gudiño. Y pues sí, saludos, doctor. Me da gusto que andemos por acá. Y a ver, nos vemos por ahí pronto en el Congreso del Labio y Paladar Hendido. Ahí vamos a estar presentes, sí, tenemos por ahí alguna plática programada. Y bueno, pues también acá el doctor tiene muchísima experiencia también en labio y paladar hendido y a lo mejor también nos puede dar un poquito de otros consejos o algo, otros tips que pues también nos van a servir de mucho apoyo y aporte. No sé si haya tiempo para un pequeño comentario. Sí, cómo no, doctor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada felicitar al doctor, pues una plática muy completa. Obviamente es un tema muy extenso y pues bueno, entiendo que la plática va dirigida al público en general. No podríamos profundizar mucho en cuestiones técnicas ni nada de esas cosas que tomarían tiempo y a lo mejor algunas gentes no entenderían o les aburrirían. Pero creo que hay algunos puntos que es interesante retomar y tomar en cuenta. Algo que, bueno, a mí siempre me gusta decirles a los papás que cuando recibo un niño con labio y paladar hendido, es pues hacerles ver, explicarles prácticamente con estas palabras, decirles que su niño con el tratamiento adecuado y en su tiempo y las operaciones realizadas como debe de ser, pues va a poder ser un niño como cualquier otro, ¿no? Siempre es un impacto que tener un niño que nace con esta situación de labio y paladar hendido. Entonces, eso les abre un panorama, un horizonte importante a los papás. Y pues la presencia de algunos de ellos que están aquí ahorita con nosotros, pues no me dejarán mentir. Con el tratamiento adecuado, siempre esto es así, ¿no? Y la cuestión psicológica creo que es algo que debemos de cuidar mucho con ellos porque pues siempre existe esa sensación de incertidumbre, de que si llegan a tener otro bebé, pues bueno, tuviera lo mismo. En primera es importante concientizarlos. Existen cifras muy bien específicas, no las voy a decir en este momento para no aburrirlos, pero si a alguien les interesa yo se las puedo dar, muy directas de, por ejemplo, cuando hay un bebé que nace con labio y paladar hendido, obviamente si no había nadie en la familia, pues es alrededor de 1 en 700 o en 650 casos la posibilidad de que esto suceda. Cuando hay un hermanito que va a nacer, esta cifra se reduce, pero aún así sigue siendo poco probable. Claro, entre más familiares haya, pues más probable es, pero siempre es importante dar información, mantener a los papás informados y sobre todo darles la tranquilidad que si llega a suceder la situación de que alguno de la familia nazca con esto, pues estamos nosotros, ¿no? Precisamente para ayudarlos, para servirles y como les dije al principio, pues para adaptarlos no solamente a una vida normal como cualquier otro niño que aprenda a hablar, a hacer travesuras, que vaya a la escuela, que se adapte perfectamente, sino que además pueda insertarse en el tejido social para ser una persona productiva con las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Entonces, creo que ese sería mi comentario. Nuevamente, felicidades, doctor. Abarcó pues prácticamente todo lo que implica y pues muy completa su plática. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor, y estamos al pendiente. Gracias, doctor Azcárate. Y por supuesto, muchas gracias ya para terminar al doctor Pedro Gudiño Rivera, que sin él pues no hubiera sido posible esta plática, dado que él pues como todos lo conocen, gran amigo, colaborador, trabajan conjuntamente con el doctor Azcárate, gran amigo del doctor José del Carmen. Así es que, doctor Gudiño, muchas gracias por esta oportunidad de conocer a estas eminencias. Y bueno, no olviden que la plática va a estar en el canal de YouTube de Barra5 para que lo puedan observar.
Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.